Muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este caso tengo un disco duro de 40 gigas con Windows 7 súper optimizado y como paso enumerando a mis discos, pues simple. Es un disco duro de 40 gigas, es un poco deficiente pues para las tecnologías actuales, pero para guardar archivos y cosas es muy bueno. Solamente tengo aquí pues nada más el Windows 7 optimizadísimo que me descargué y voy a utilizar un programa que se va a encargar de hacerle revisión al disco para ver su estado. Así que quizás deje pues el link del programa para que lo puedan descargar y revisar ustedes sus propios discos duros. Bueno, Muy bien, ya he desinstalado algunos programas que dejaba en el escritorio. También descargué el programa llamado Crystal Disk Info, que es el primer programa que vamos a utilizar. Y después vamos a utilizar otro bastante conocido, pero que es muy diferente a este. Así que sencillamente lo que vamos a hacer es primero acceder a este programa, pero antes, obviamente, acceder al lugar en donde lo descargué. Resulta de que existe una versión oficial de este programa, pero resulta y que acontece que es un poquito más complicado hacer la descarga de red. También hay que recordarles de que existen dos versiones, una gratuita y una de paga, que ambas son distintas. La versión de paga es mucho más completa. Y tenemos una versión más específica llamada Crystal Disk Mark, que lo podemos descargar aquí también en esta página, pero simplemente se enfoca en otras cosas, como el testeo de velocidad del disco duro, pero no vamos para eso. Eso lo haré en otro video. Tengo ahora mismo la versión Crystal Disk Info, la ejecutable, con el instalador. Y también existe una llamada Crystal Disk Info portable para los que no quieran utilizar el instalador. Después tenemos el otro programa llamado Hard Disk Sentinel. Este sencillamente lo que tenemos que es acceder al programa mediante una página web, su propia página web. Y con ella podemos traducir al español sin ningún problema, leer esta documentación, darle aquí en el botón de descargar, y si la quieres comprar simplemente le presionas aquí o en la anterior acá. Pero bueno. En este caso tenemos varias versiones, también está el botón de update, pero bueno, esta aplicación, este programa, pues se va actualizando de manera automática cada vez que sale una nueva versión. Es sencillo. Entonces, podemos descargar la versión profesional, portable, que es la que yo tengo, pero también podemos descargar la versión con el instalador, la versión 6.30 en formato zip. Podemos también comprarla, como ya les había mencionado, ahí trae la versión más completa. Esta versión de descarga es la versión gratuita, pero está bastante profesional para lo que puede ser el estado y revisión de un disco duro. Incluso la veo mucho más profesional que Crystal Disk Info. Pero bueno, vamos a salir de aquí y lo que vamos a hacer es entrar al primer programa llamado Crystal Disk Info. Presionamos que sí. Ok. Vamos a esperar un poco porque este disco duro, como les mencioné, es un poco demorado por el poco almacenamiento. Correcto. Ok, ya lo que nos hace ver Crystal Disk Info, una vez abierto el programa, este es el programa, tenemos que atender a esto de aquí. Se nos va a mostrar la marca del disco duro, el número de serie o la serie como tal, y el estado de almacenamiento, que son en este caso 40 GB. Tenemos el firmware, el número de la serie, que es esto de aquí. Tenemos el serial ATA y tenemos el modo de transferencia, cosas así. Vale. Todo esto se lo pueden ir aprendiendo a medida que vayan pues indagando y buscando en internet qué es una cosa, qué es la otra. Pero claro, ¿qué es lo que nos hace ver este disco? Muchas veces cuando ingresamos al programa, pueda que esto de aquí aparezca como estado de salud bueno, regular, malo. Cuando les aparece bueno, significa que el disco duro no tiene ningún problema y por lo tanto se puede utilizar bien. No detecta bajo la temperatura, que es de 48 grados centígrados, perfecto, una temperatura ideal. Si está a una temperatura alta,
él nos notifica y va cambiando el color. Significa de que nos va avisando por medio de colores cómo está el disco actualmente en temperatura y en estado. En ambas cosas se aplica, de hecho. Por eso hay que atender esto. Y tenemos también otro disco duro, que en este caso es otro disco duro que utilizo, pero en este momento no tengo absolutamente nada que hacer en él. También me marca como bueno 48 grados centígrados, el número de la serie, la marca y el almacenamiento. Y después todo lo necesario. La tasa de errores de lectura, el tiempo de arranque, el número de ciclos. Esta tablilla de aquí, de hecho, esta tablilla de aquí es súper importante a la hora de saber cómo está nuestro estado de disco duro. Porque muchas veces estos puntos aquí, que también son de colores, van cambiando. No solamente quedan en color azul, a veces quedan en color amarillo, color rojo, como si fuese un semáforo. Así que dependiendo del color, si está en rojo es porque está en un punto bastante crítico y no debería de usarse ese disco duro. Si está en color amarillo, pues está en un punto regular, pero por lo tanto no es recomendable utilizarlo. Y si está en un punto azul, está normal, está estable, se puede utilizar sin ningún problema. Ok, si bien este programa es bueno para poder revisar el disco, no es que sea tan específico a la hora de saber ciertas cosas, porque ciertas cosas que se nos pueden salir de las manos, como es normal. Entonces, si bien este programa no especifica tanto, no nos explica tantas cosas, solamente lo necesario, es importante y a veces una forma urgente de poder saber cómo está el estado de nuestro disco duro, si tenemos que utilizar, si ya es el momento de dejarlo o no debemos utilizarlo para nada. Bueno, sería eso. Ahora el siguiente programa. Y bueno, ya estoy aquí en el segundo programa de este video, pero en este caso tuve que ingresar directamente a él, pues porque como es el programa portable, me dejó bastantes archivos, el archivo zip como tal. Y bueno, accedí directamente al programa para no complicar las cosas. Así que, de buenas a primeras, este programa es muy profesional, lo utilizan bastantes empresas y personas que a la hora de revisar sus discos duros se encuentren algún pequeño detalle, algún pequeño error que vaya degradando el disco duro con el paso del tiempo, porque es así. A medida que vayamos utilizando nuestro disco duro, este va a ir pues degradándose con el paso del tiempo. Pero bueno, este programa es muy bueno porque nos revisa el estado del disco duro. Entonces, tenemos la vida, que si bien nos las presenta gracias a un diagrama, ahora mismo está vacío porque acabé de acceder al programa, pero este diagrama se irá llenando con el paso del tiempo dependiendo de las revisiones que vayamos haciendo. Podemos guardar este diagrama aquí con un archivo a nuestro disco o a nuestra memoria USB sin problemas, y en este caso tengo mis dos discos duros, el Master y el Western Digital. Entonces, ambos están a una temperatura de 48 grados centígrados y a una vida del 100%, así que están completamente correctos sin ningún problema. Tengo aquí los dos sistemas operativos como tal y la información detallada de cada disco duro, por supuesto, porque te detalla muy bien la información. Y volviendo acá, tenemos para revisar la temperatura, que nos damos cuenta todo lo que a lo largo del tiempo ha ido cambiando la temperatura. Tenemos en este caso la temperatura reciente. Y bueno, me hace falta un poco saber inglés para poder decirles bien las palabras que se va mencionando aquí en el programa, porque hasta ahora no sé si se puede cambiar el idioma a versión español para que sea más claro, ¿no? Si me hago entender, ¿no? En fin, aquí se nos presenta un diagrama donde va cambiando el estado de la temperatura, y de hecho ya ha cambiado.
Pasamos de 49 a 52, después bajó a 48 y se mantuvo allí. Y así sucesivamente. Tenemos más diagramas que nos permiten revisar el estado de la temperatura del disco. Tenemos el Smart, que el Smart es algo importantísimo a la hora de revisar nuestro disco duro, porque resulta y a veces de que cuando nosotros estamos utilizando un disco duro y estamos descargando un programa, a veces el programa no se guarda bien, el disco duro no termina de procesar la información, y por extraño que parezca, el Smart, que es un sistema que utilizan todos estos tipos de almacenamiento, incluso SSDs, cuando se les daña el Smart, este sistema prácticamente se vuelve ilegible el almacenamiento del disco, porque esto hace de que se lea la información del disco y que se comunique con la computadora para saber qué información hay en él. Por eso es que muchas veces cuando se corrompe el Smart, o se borra, o se daña, o le pasa cualquier cosa anormal, eso es un problema muy grave, que incluso recurre a que debamos tirar el disco duro como tal y lamentablemente no poder hacer nada para él. O si no, cambiándole la tarjeta, que resulta que, bueno, todos los discos duros, sobre todo los HDD, porque este programa se enfoca en discos duros mecánicos HDD, pues tienen esta característica de llevar una tarjeta debajo, que es la que permite la lectura y la escritura de nuestro disco duro, llamado Smart, de hecho. Esa tarjeta, con ese chip que lleva, porque lleva un chip muy específico, como si fuera una BIOS, permite de que el disco duro se comunique con la computadora y no haya ningún problema. Si ese chip se daña, se quema, pasa cualquier cosa que no debería pasarle, así por así al azar, el disco está dañado. El disco va a estar corrupto o va a tener muchos problemas a lo largo del tiempo. Y no es lógico. Entonces a veces hay personas que intentan cambiar las tarjetas de los discos, pero bueno, ya el disco pues queda con información borrada, porque ya prácticamente la tarjeta no entiende qué archivos se van a leer o se van a escribir en él. Así que queda como un disco completamente nuevo. Esta información es muy importante, lo del Smart, porque muchas veces no sabemos estas cosas. Y a veces cuando instalamos un disco duro, nuestra computadora a veces nos arroja errores de Smart, que el Smart está corrupto, está ilegible, cosas así. De hecho, yo ahí tengo unos discos duros de laptop que todavía no me quiere leer el computador por razones del Smart. Así que es algo delicado, de hecho. También tenemos aquí un diagrama que nos hace la lectura de los errores del Smart, porque el Smart también pues sufre de errores, de todos estos temas que les estaba comentando. Bueno, tenemos otras opciones aquí y tenemos la información en general del disco. Una información bastante extensa. Ok. La familia del disco, el factor, en este caso la forma del disco, más que todo el tamaño del disco es un 3.5, la capacidad, el número de discos, el número de caras, la velocidad, cosas así. Pero bueno, entre otras opciones, claro. Tenemos el log, que el log es como la información que se va registrando a lo largo de el tiempo mientras estamos usando el programa. Y tenemos el rendimiento del disco a lo largo que pasa el tiempo, claro. Alertas. Hasta ahora no tiene ninguna alerta, gracias a Dios.
Y nada, pues hay mucho más en en estos programas que podemos utilizar por nuestra cuenta sin ningún problema. Y no vas a tener ningún desastre a la hora de utilizarlo. Si sabemos precisamente a qué es lo que vamos a hacer, pues estos dos programas nos van a ayudar mucho. Nos van a ayudar mucho en la lectura del disco duro, la escritura del disco duro, el estado del mismo, entre otras más. Pero precisamente es todo eso. Y bueno, hasta ahora pues eso sería todo. Y les dejaré pues el link de estos dos programas en el video. Así que cualquier cosa que necesiten, me escriben por correo electrónico o mejor me escriben a partir de los comentarios de YouTube y están allí pendientes. Ok, eso sería todo.